Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 29 de abril de 2026, damos inicio a la séptima sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Buenas tardes, presente. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buenas tardes, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, el maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Buenas tardes a todos y a todas. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Buenas tardes, presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Presente. Por la representación del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayol, propietario. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales, 6 representaciones partidistas y una del H. Congreso del Estado, teniendo un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario y toda vez que hay quórum de ley se declara legalmente instalada la sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente cedo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Por tal motivo solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la lectura de la dispensa de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud en cada punto. Me permito solicitar también que se incluya un asunto. Se solicitó la inclusión de un asunto general en términos del artículo 45 del reglamento de sesiones. Su solicitar ha sido circulado por correo y además lo tienen ustedes físicamente en sus lugares, por lo que de ser posible también que se incluya la dispensa de lectura de este punto, una vez también que sea aprobado en el orden del día. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si tienen inconveniente en estas peticiones. Gracias. Al no haber comentarios, por favor, secretario, solicite la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa del orden del día y los documentos circulados con el mismo, los cuales corresponden a los puntos 2 al 13 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, es aprobada la dispensa por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a Sanores. Se informa
como ya lo señalé anteriormente, que en términos del artículo 45 del reglamento de sesiones de los órganos de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la consejera electoral maestra Graciela Díaz Vázquez solicitó la inclusión en asuntos generales de un punto correspondiente al informe semestral de actividades de la Comisión Permanente de Género e Inclusión que presenta la comisión del mismo nombre, para su consideración y su inclusión en la aprobación del presente orden del día. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de ustedes el orden del día circulado. Sin comentarios. Al no haber comentarios sobre el particular, pido al secretario tome la votación correspondiente con la solicitud planteada. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la inclusión de un punto a desahogar en asuntos generales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento ya fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Si me permito dar cuenta de la incorporación a este pleno de sesiones del representante del Partido Revolucionario Institucional, propietario, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, a las 12:41. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera Presidenta, el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acta correspondientes a la quinta sesión de tipo ordinaria de fecha 25 de marzo de 2026 y la sexta sesión de tipo extraordinaria de fecha 21 de abril de 2026, cuyas lecturas han sido previamente dispensadas. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos de acta que se ponen a nuestra consideración. De no haber observaciones o comentarios, le pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta que han sido referidos. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda con el cuarto punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se designa la persona que brindará acompañamiento en la consulta indígena para la elección de la titularidad del Departamento o Unidad de Atención a las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas del municipio de Mezquití de Carmona, SLP, en cumplimiento a la sentencia dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TESLP JDC 02-2026, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí con fecha 13 de marzo de 2026, que propone la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. El proyecto de acuerdo que se somete a consideración de este Consejo General tiene por objetivo avanzar en el cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado dentro del expediente TSLP JDC 02-2026 relacionada con la consulta indígena en el municipio de Mezquití de Carmona. En dicha resolución, el tribunal vinculó al CEPAC para fungir como asesor técnico en la consulta para la elección de la titularidad del Departamento o Unidad de Atención a las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas del citado municipio, solicitando además a este organismo la designación de una persona que brinde acompañamiento durante este proceso. En este contexto, este acuerdo propone designar al secretario ejecutivo, el maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez, para que por sí o a través del personal a su cargo y otras áreas del CEPAC acompañe y dé seguimiento a los trabajos de la consulta una vez que el organismo sea formalmente invitado a participar en términos de lo que mandata la resolución ya citada. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el inciso Q, fracciones 1 y 2 del artículo 80 de la Ley Electoral en el Estado de San Luis Potosí, que establecen como atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del Consejo la de cumplir las instrucciones de la Presidencia del Consejo y auxiliarlo en sus tareas, así como la de representar legalmente, de acuerdo con la Presidencia y el Consejo,
a este organismo ante particulares y toda clase de autoridades. Adicionalmente, el acuerdo también propone en sus puntos resolutivos aprobar formalmente dicha designación como parte del cumplimiento de la sentencia. Se instruye a la persona designada a rendir informes periódicos al Consejo General sobre los avances de la consulta. Se ordena notificar el acuerdo tanto al Tribunal Electoral como al Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona para efectos de cumplimiento y se establece la obligación de dar máxima publicidad a este acuerdo. De esta forma, este organismo electoral avanza en el cumplimiento al ordenado por el Tribunal Electoral Estatal. Es cuanto tengo que mencionar sobre este proyecto y quedo a la escucha de sus observaciones o comentarios. Al no haber intervención, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 5º en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban las modificaciones al reglamento en materia de integración de organismos desconcentrados que propone la Comisión Permanente de Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Adelante, consejero. Claro que sí, consejera presidenta. De manera breve doy explicación al contenido del presente proyecto de acuerdo de las modificaciones al reglamento en materia de integración de organismos desconcentrados, aprobado en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2023. El objetivo es regular el procedimiento de integración de comisiones distritales electorales y comités municipales electorales. El fundamento legal son los artículos 49, fracción primera, inciso D, 63, fracción quinta, 97 y 98 de la ley electoral vigente, así como lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. La meta es integrar 59 comités municipales electorales y 15 comisiones distritales electorales con la siguiente estructura: presidencia, secretaría técnica, propietaria y suplente, consejerías ciudadanas, propietarias y suplentes. La justificación es que el Consejo General del CEPAC, por lo menos con 6 meses de anticipación al inicio del proceso electoral, debe establecer el procedimiento para la designación de las personas que integren los organismos electorales desconcentrados. Atendiendo a lo antes señalado y toda vez que está próximo el inicio de las elecciones locales, donde se renovarán los ayuntamientos del Estado y el Congreso local, se requiere de la planeación de procesos que a través de disposiciones reglamentarias doten de certeza las actuaciones de las autoridades en materia de organización de elecciones eficaces y eficientes. Por ello se emite el proyecto de reglamento con el objetivo de regular el procedimiento de integración de los organismos desconcentrados, comisiones distritales electorales y comités municipales electorales de este CEPAC, que estarán encargados del desarrollo, vigilancia y organización de los comicios en sus ámbitos territoriales de competencia. Es importante mencionar que el instrumento normativo que se presenta es producto de un trabajo de observación de las experiencias obtenidas en los procesos anteriores, de reuniones de planeación y diversas revisiones por parte de las áreas encargadas de la implementación de dicho procedimiento, el cual se encuentra apegado a las disposiciones nacionales que establece el reglamento de elecciones del INE, a la legislación local aplicable de conformidad a la reforma publicada el 22 de diciembre de 2024. Las etapas que conforman el procedimiento son: emisión de convocatoria pública, inscripción de aspirantes, conformación y envío de expedientes al Consejo General del CEPAC, revisión de los expedientes por el Consejo General del CEPAC, elaboración y observación de las listas de propuestas, valoración curricular y entrevista, e integración y aprobación de las propuestas definitivas. Además, se contempla la implementación del Sistema Informático para el Registro de Aspirantes, el SIRA, que facilita la inscripción de la ciudadanía a través de medios digitales, la estrategia de difusión que garantiza un controlado plan de acciones para dar a conocer a la ciudadanía el contenido de la convocatoria de forma fácil, incluyente y sencilla, señalando las fechas y requisitos que deberán cumplir para acceder a cada una de estas etapas, la distribución de competencias y atribuciones de cada una de las áreas que integran este organismo, que deberán atender para lograr la integración de los organismos desconcentrados a más tardar el día último de enero del año de la elección,
formatos también que serán utilizados como parte del proceso de registro y que estarán disponibles para su consulta, así como criterios de valoración curricular y de entrevista. Es importante mencionar que la emisión de este reglamento es el paso inicial que engloba los trabajos preparatorios para el inicio del proceso electoral local 2027, puesto que a partir de su entrada en vigor se estaría dando pauta a la presentación y emisión de la convocatoria pública para la integración de comisiones distritales y comités municipales electorales, con al menos 6 meses antes del inicio formal de la contienda, atendiendo a lo que estipula el artículo 49, fracción 1, inciso D, de la Ley Electoral del Estado. Dentro de las modificaciones que se proponen al reglamento se encuentran: la primera, actualizar las atribuciones de los comités municipales electorales de conformidad con la última reforma a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de fecha 22 de diciembre de 2024. Y 2, facultar a las personas titulares de las direcciones del CEPAC o bien de las coordinaciones adscritas a estas como auxiliares para el desarrollo de las entrevistas del aspirantado. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación o comentario. Al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe de la destrucción de documentación y material electoral del proceso electoral del Poder Judicial de San Luis Potosí 2025, que presenta la Comisión Permanente de Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este informe, cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Óscar Felipe Reina. Con todo gusto, presidenta. Con fecha 11 de septiembre de 2025 se presentó ante la Comisión Permanente de Organización Electoral el plan de trabajo de la destrucción de documentación y material electoral del proceso electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Como objetivo del plan de trabajo se encontraba la extracción, separación y clasificación de la documentación que se encuentra dentro de los paquetes electorales, los cuales están resguardados en la bodega del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Lo anterior con el fin de enviar a destrucción. La cantidad de paquetes revisados fueron 6.297, de los cuales 2.099 corresponden a cada una de las selecciones que se enlistan: magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y juezas y jueces de primera instancia. La extracción, separación y clasificación de las boletas electorales se realizó durante el mes de noviembre de 2025, con actividades referentes a lo ya mencionado, así como el fijado de los paquetes electorales de la elección del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Para esta actividad se solicitó el apoyo de las siguientes áreas del Consejo: de la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Sistemas, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Archivo, Dirección de Recursos Materiales, Unidad de Fiscalización, Unidad de Transparencia, Unidad de Planeación y Órganos Desconcentrados, Coordinación de Secretariado, Coordinación de Género e Inclusión, Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales y Jefatura de Almacén. Siendo así que los paquetes electorales que fueron procesados son los que se muestran en la tabla anexa al informe que fue circulado. Los paquetes programados en la bodega del CEPAC son 1.593, en la bodega de Avenida Granjas 4.704, haciendo un total general de 6.297. Los procesados de la bodega del CEPAC 1.593, de la bodega de la Avenida Granjas 4.704 y el total general 6.297, que corresponde a la totalidad de los paquetes. El procesamiento de los paquetes concluyó el día 2 de diciembre de 2025 y fueron resguardados en la bodega ubicada en Granjas. A la par que se realizaron dichas actividades, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral contrató a la empresa Arodal Desarrollos Ecológicos Sustentables para efectos de que pudiera encargarse de la destrucción de la documentación y material electoral. En este sentido,
El día 27 de enero de 2026 acudió a las instalaciones de la bodega ubicada en Granjas la representante de la empresa Arodal, la licenciada Lilia Sánchez Loredo, para revisar el tipo de material y documentación a destruir, por lo que se le proporcionaron muestras tanto de las boletas como de las bolsas y cajas paquete electorales, para que con ello pudiera establecer el procedimiento de destrucción y realizar una cotización. Bajo este contexto, la empresa referida envió mediante correo electrónico la cotización, así como la manifestación de adquirir el lote de material electoral obsoleto y el compromiso de darle un adecuado proceso de transportación, segregación, desintegración y destino final. De tal manera que con fecha del 4 de febrero de 2026 se dio inicio con los trabajos de recolección de material y documentación electoral, actividad que concluyó el día 11 del mismo mes y año. La destrucción dio inicio el día 10 de febrero del año en curso y concluyó el viernes 13 de marzo de 2026. Concluida la destrucción, la representante de Arodal Desarrollos Ecológicos Sustentables remitió el acta de destrucción de material y en este sentido se ha dado formalmente por concluido el proceso de destrucción de documentación y material electoral de la elección del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Gracias. Al no haber intervenciones, el informe se tiene por presentado. Y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe que rinde la Comisión Permanente de Fiscalización dentro del proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales, periodo enero-febrero 2026, cuya lectura también ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto solicito el apoyo de la consejera electoral, la doctora Carla Patricia Solís de Vildox. Adelante, consejera. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Buena tarde a todos y todas. El presente informe que rinde la Comisión Permanente de Fiscalización corresponde, como bien dijo el secretario ejecutivo, a la fecha correspondiente del mes de enero y febrero de esta anualidad, en donde a partir del 7 de enero se reanudan los trabajos de liquidación por parte de la responsable de ese entonces, la maestra Nayudi Figueroa Hernández. El 3 de febrero de 2026 se recibió por parte de la Secretaría Técnica de esta comisión un escrito signado por la maestra Nayudi Figueroa Hernández, liquidadora de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí, donde manifiesta su renuncia a partir del día 16 de febrero de 2026, al cargo que ha desempeñado o desempeñó desde el 21 de junio de 2024. El día 9 de febrero de 2026, igual, se lleva a cabo una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Fiscalización, en donde se aprueba el procedimiento de entrega-recepción, así como los formatos que deberán de utilizarse derivados del cambio de la responsable de la liquidación de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario. El 16 de febrero se lleva a cabo el acto protocolario de entrega-recepción de los recursos y documentación relativa al proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario, que hace entrega la maestra Nayudi Figueroa Hernández con motivo de su renuncia al cargo a la Comisión Permanente de Fiscalización a través de su secretario técnico, el ingeniero José de Jesús Ortiz Cázares, lo anterior derivado del acuerdo tomado por la Comisión Permanente de Fiscalización en sesión extraordinaria de fecha 9 de febrero, contándose en ese acto con la presencia de la titular del órgano interno de control de este organismo electoral, la licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, además de las consejerías integrantes de la comisión. También acompañó el acto el maestro Uriel Edgardo Morales Ramírez, titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como el maestro Daniel Muñoz Uresti, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este organismo electoral. El 19 de febrero del 2026 se realizó la segunda sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Fiscalización y dentro del quinto punto del orden del día se aprobó el acuerdo de la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba la sustitución de la parte liquidadora de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí, siendo designada para continuar con dichos trabajos a la maestra Azucena Betsabe Garza González, siendo notificados de este acuerdo en la misma fecha mediante oficios a los otrora partidos políticos locales a través de sus respectivos responsables financieros o quien fungían como responsables financieros.
Del periodo del 20 al 27 de febrero, la maestra Susana Betsabe Garza González da continuidad a los trabajos de liquidación de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí, Encuentro Solidario San Luis Potosí, mismos que sigue desarrollando y realizando para las gestiones necesarias, para el cambio de la titularidad de las cuentas bancarias, concentradoras de cada partido, así como la revisión exhaustiva de cada uno de los documentos que fueron recibidos por parte de ella en el proceso de entrega-recepción y seguir cada uno de los pasos que nos guía la ley de entrega-recepción como tal para poder estar en condiciones de tener una revisión exhaustiva por parte de ella y se le seguirá rendiendo el informe pertinente a los siguientes 2 meses de este año en la próxima sesión del Consejo General. Entonces, es cuanto, doctora. Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna observación o comentario a esta información? Al no haber comentarios, se tiene por presentado este informe y le pido al secretario de cuenta del punto 8º en el orden del día. El 8º punto del orden del día corresponde al informe del cumplimiento de acuerdos del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 que presenta el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, proceda al desahogo del punto, secretario. Gracias, consejera presidenta. Este informe se rinde con fundamento en lo establecido en el artículo 80, fracción 1, inciso F de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El periodo que se informa comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. En resumen, se realizaron 5 sesiones, de las cuales 3 fueron ordinarias y 2 extraordinarias. Se aprobaron 15 acuerdos y se rindieron 23 informes. Se notificaron 40 de sus acuerdos y se realizaron 3 publicaciones en el periódico oficial del Estado. Quiero manifestar mi reconocimiento a la coordinación del secretariado por el seguimiento puntual y muy profesional de sus atribuciones para realizar y tener al día todo este trabajo. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Al no haber observaciones o comentarios, se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta del 9º punto en el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 18 de marzo al 22 de abril de 2026 y cuya lectura también ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Bien, la fundamentación del presente informe está en los artículos 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El periodo que se informa, como ya se señaló, es del 18 de marzo al 22 de abril de 2026. En este periodo no se presentaron ningún procedimiento sancionador ordinario, ningún procedimiento sancionador especial y tampoco se integraron cuadernos de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado. Le pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el periodo comprendido del 19 de marzo al 22 de abril del presente año y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda usted al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. En el texto del informe presentado se puede observar que no se interpusieron ningún medio de impugnación. En las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí se estableció un juicio general que se desechó de plano. No existen resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tampoco tenemos resoluciones que nos vinculen al Consejo Estatal Electoral en el periodo que se comprende. Ya se dio cuenta al inicio de otra resolución que queda fuera de este periodo. El texto completo del informe está a su consideración con el desglose de lo aquí señalado. Muchas gracias. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Gracias. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día.
El 11º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y cuya lectura también ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Durante el periodo que se informa se da cuenta de la administración de los recursos conforme a la calendarización establecida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En términos generales, ustedes observarán que se han recibido los recursos correspondientes a servicios personales, prerrogativas de partidos políticos y gasto operativo del primer trimestre del año. A la fecha de presentación de este informe se reporta un monto pendiente por ministrar por la cantidad de 3.703.958 pesos con 58 centavos. Es importante señalar que a la fecha del informe aún transcurre el mes de abril, por lo que la Secretaría de Finanzas se encuentra dentro del plazo para realizar las transferencias correspondientes conforme a la calendarización establecida. Es cuanto, quedo a la escucha de sus observaciones o comentarios. Gracias. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de Cuenta proceda con el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 12º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 19 de marzo al 20 de abril de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. En cuanto al informe de correspondencia, se da cuenta de los asuntos recibidos por la presidencia de este organismo electoral durante el periodo que comprende del 19 de marzo al 20 de abril del presente año. En materia de partidos políticos, se recibió del Partido Verde Ecologista de México la designación de representante suplente ante este Consejo General. Respecto al proceso electoral local extraordinario, se recibió notificación de cumplimiento parcial de sanciones derivadas del acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE-CG 977-2025. En cuanto a comunidades indígenas, se recibieron diversos escritos mediante los cuales se remiten actas de asamblea con proyectos comunitarios, solicitudes de acompañamiento institucional a asambleas, así como copia de una denuncia presentada por representaciones indígenas para conocimiento de este organismo. Finalmente, en asuntos generales se atendieron diversas solicitudes relacionadas con actividades de promoción cívica y el préstamo de material electoral. Es cuanto tengo que informar, quedo a la escucha de sus observaciones o comentarios. Gracias. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de Cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Secretario, por favor, sírvase a dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que fue agendado un asunto general consistente en el informe semestral de actividades de la Comisión Permanente de Género e Inclusión que presenta la Comisión Permanente. Gracias. Para el desahogo de este asunto, dejo el uso de la voz a la consejera electoral, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. Efectivamente, tienen todas las personas aquí en la sesión el documento en físico y también se circuló en términos de lo establecido del reglamento de sesiones para la incorporación de asuntos generales, la versión digital del mismo informe, que fue presentado y aprobado en la Comisión Permanente de Género e Inclusión en su sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, celebrada el pasado día 15 de este mes y año. Y este informe se presenta en acatamiento de lo que establece el artículo 70 de la Ley Electoral de nuestro Estado respecto de la presentación de los informes semestrales de las acciones que se desarrollan desde este órgano colegiado. Y encontrarán ustedes en el documento, dentro de su primer apartado, en lo relativo a la presentación, toda esta fundamentación y motivación respecto no solo de la integración y funcionamiento de la propia comisión, sino de la coadyuvancia de la Coordinación de Género e Inclusión para la implementación de las estrategias señaladas en el programa de trabajo de dicha comisión. En el segundo apartado encontrarán ustedes la descripción de las consejerías que integramos esta comisión, la cual actualmente me honro en presidir. Y en el tercer apartado encontrarán ustedes el objetivo del Plan Anual de Trabajo, que es el documento rector a partir del cual estamos informando las acciones desdobladas. En el cuarto apartado, el Plan de Acción, desarrollado a través de las distintas áreas temáticas a través de las cuales se abordan las estrategias y el desglose de cada una de las actividades, así como
la previsión de periodo en el cual se estarían llevando a cabo, recordando que esta comisión tiene como objeto de trabajo la promoción de los derechos político-electorales no solo de las mujeres, sino también de los grupos históricamente discriminados. Por eso van a encontrar una multiplicidad de áreas de trabajo en las cuales se están proponiendo acciones. Y ya propiamente el quinto apartado relativo a las acciones realizadas, encontrarán como las, digamos, ordinarias, la celebración de las sesiones ordinarias mensuales de esta comisión, desde el mes de octubre en el que se renovó la integración de dicha comisión, hasta el mes de marzo, toda vez que este informe escapa todavía al periodo del mes de abril, en el cual seguimos desdoblando algunas acciones que serán sujetas de informe en el próximo periodo que corresponde. Van a encontrar ustedes la descripción de, en concreto, la actividad referida a la jornada de fortalecimiento para las mujeres juzgadoras, que se llevó a cabo en el mes de enero de este año, en el cual, además de la celebración de un conversatorio y algunas actividades para las mujeres juzgadoras que ahora forman parte también de este abanico de poblaciones sujetas a la elección a través de la vía comicial, y por eso dirigimos trabajos también hacia ellas, se implementó un cuestionario de detección de necesidades de capacitación para diseñar procesos formativos pertinentes de acuerdo a sus necesidades identificadas. Encontrarán también algunas cifras concretas acerca de qué resultados arrojó esa herramienta, y encontrarán también una actividad relativa a la presentación del libro Paridad en Gubernaturas, que se llevó a cabo en la región Huasteca en el mes de febrero, y este espacio dirigido sobre todo a población joven, población universitaria, para acercar no solo los contenidos concretos del material editorial, sino sobre todo para sostener un diálogo con estas poblaciones en aquella región del estado. Finalmente, se da cuenta de la actividad relativa a la difusión editorial con perspectiva de género a través de las acciones que se implementaron con la participación del CEPAC en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde tuvimos un espacio y se estuvo distribuyendo de manera gratuita el material editorial con perspectiva de género que edita este propio Consejo Estatal Electoral a través del trabajo y el esfuerzo de quienes lo integran, además del material editorial con perspectiva de género, que es el que propiamente ocupa a este informe. Se estuvo distribuyendo también material editorial especializado, editado también por este consejo, en particular el Atlas Electoral, que es autoría del maestro Gerardo Lomelí, y algunos otros contenidos editoriales que nos facilitaron también otros institutos electorales del país, así como el Instituto Nacional Electoral, gracias a la vinculación con aquellos institutos que nos enviaron su material para distribuir de manera gratuita. Eso es lo que contiene este informe, y quiero agradecer no solo a la Comisión de Género y a la Coordinación de Género por este documento que da cuenta de los trabajos que se han desarrollado, sino en particular a toda la estructura del Consejo, que articula de manera transversal la perspectiva de género en el quehacer para que este Consejo pueda seguir colocando esta perspectiva precisamente ante toda la población en su diversidad. Esto es lo que tenemos para presentar y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el mismo, agradeciendo como siempre su gentil escucha. Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este informe. Bien, al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado. Le pido al secretario continúe con el orden del día. Con gusto, consejera presidenta, me permite informarle que no hay más asuntos generales que tratar en esta sesión. Asimismo, le informo que han sido desahogados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Gracias, secretario. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la séptima sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo las 13:14 del día 29 de abril del año 2026, dándose las personas integrantes de este Consejo por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Que tengan una excelente tarde.